Hola, buenas noches con todos. Tenemos un seminario de trigonometría hoy en este momento a las 5 de la tarde. Chicos, compartan la transmisión, compartan en todos los grupos. Recuerden que este lunes iniciamos ciclos. Compartan la transmisión, chicos. Compartan en todos los grupos que tengan. Va a haber descuentos para todas las personas que compartan la transmisión. Hola, mi nombre es Brandon Maita, ingresé a la carrera de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao y recomiendo la Academia Aarón. Hola, mi nombre es Brandon Maita, ingresé a la carrera de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao y recomiendo la Academia Aarón. Gerson Pablo Delgado Castro, ingresante a la Universidad UNAC en la Facultad y Carrera de Ingeniería Química. Recomiendo la Academia Ciencias de Aarón, una muy buena academia con una muy buena plana de docentes, en el cual puedan prepararse con mucho gusto y tendrán una buena preparación para ingresar a su carrera. Soy Aarón Francisco, ingresé a la carrera de Ingeniería de Energías en la Callao y recomiendo la Academia Ciencias de Aarón porque me dio todas las fijas. Hola, soy Diego Estela, ingresante a la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao y recomiendo la Academia de Ciencias Cerón porque me dio las fijas. Mi nombre es Damaris Garro Benavides e ingresé a la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la San Marcos. Recomiendo la Academia Aarón, gracias que nuestros profesores son muy chéveres y con ellos podemos aprender muchas cosas. Academia Aarón, cuna de gigantes. Mi nombre es Katiuska Mercacusco Palomino. Ingresé a la carrera de Contabilidad a la Universidad Nacional del Callao. Estuve practicando en la Academia Aarón, pues le recomendaría a todos ustedes porque es una de las academias a la cual yo ingresé y justamente gracias a la experiencia de los profesores pude lograr mi objetivo. Soy Carlos Quispe, soy ingresante de la carrera de Física de la Universidad UNAC y recomiendo la Academia Aarón, especialmente el profesor Fidel Román, excelente profesor, cuna de gigantes. Soy David Muñante, ingresé a la carrera de Administración gracias a la Academia de Ciencias Aarón. Mi nombre es George Benítez, ingresé a la carrera de Ingeniería Electrónica y recomiendo estudiar en la Academia Ciencias Aarón. Chicos, compartan la transmisión en todos los grupos sabidos y por haber. Ya vamos a sortear, vamos a hacer descuentos a las personas que compartan, ¿ah? Ahí va a aparecer las veces que he compartido. Compartan una mayor cantidad de veces, chicos. Compartan en todos los grupos. Sigan compartiendo, compartan, chicos, ¿ah? Este lunes iniciamos el ciclo verano, ¿ah? Este lunes iniciamos el ciclo verano. Para que puedas ingresar a las diferentes universidades como Callao, Villarreal y San Marcos. Compartan, chicos, la transmisión en todos los grupos habidos por haber. Hola, mi nombre es Brandon Maita, ingresé a la carrera de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao y recomiendo la Academia Aarón. Gerson Pablo Delgado Castro, ingresante a la Universidad UNAC en la Facultad y Carrera de Ingeniería Química. Recomiendo la Academia Ciencias de Aarón, una muy buena academia con una muy buena plana de docentes, en el cual puedan prepararse con mucho gusto y tendrán una buena preparación para ingresar a su carrera. Soy Aarón Francisco, ingresé a la carrera de Ingeniería de Energías en la Callao y recomiendo la Academia Ciencias de Aarón porque me dio todas las fijas. Hola, soy Diego Estela, ingresante a la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao y recomiendo la Academia de Ciencias Cerón porque me dio las fijas. Mi nombre es Damaris Garro Benavides e ingresé a la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la San Marcos. Recomiendo la Academia Aarón, gracias que nuestros profesores son muy chéveres y con ellos podemos aprender muchas cosas. Academia Aarón, cuna de gigantes. Mi
nombre es Katiuska Mercacusco Palomino. Ingresé a la carrera de contabilidad a la Universidad Nacional del Callao. Estuve practicando en la Academia Aerón, pues le recomendaría a todos ustedes porque es una de las academias a la cual yo ingresé y justamente gracias a la experiencia de los profesores pude lograr mi objetivo. Soy Carlos Quispe, soy ingresante de la carrera de Física de la Universidad UNAC y recomiendo la Academia Aerón, especialmente el profesor Fidel Román, excelente profesor, cuna de gigantes. Soy David Muñante, ingresé a la carrera de Administración gracias a la Academia de Ciencias Aerón. Mi nombre es George Benítez, ingresé a la carrera de Ingeniería Electrónica y recomiendo estudiar en la Academia Ciencias Aerón. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Buenas tardes chicos, buenas tardes con todos. Hola. ¿Preparados están? Vamos a ver. Listo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Espero que hayan pasado una bonita fiesta, reunión en familia. Y ahora sí, pues, a estudiar. Recordemos que a partir del lunes comenzamos con un ciclo en la Academia Aerón. Te sugiero inscribirte. Ya, comunícate por medio de la página con el coordinador te va a dar mayor información. Ok chicos, hoy vamos a hacer un seminario de trigonometría. Lo que es, los dos temas bien sencillos, ¿no? Lo que es sector circular y número de puentes, ¿ok? La ficha, imagino que la han compartido en el Zoom o si no en la página por internet, ¿de acuerdo? Así que ya tienen la ficha, comenzamos. Vamos a ver. Pregunta número 1, dice así. Sí. A ver, chicos, me dice por acá que tenemos que hallar el angulito, ¿de acuerdo? El valor del angulito, que está en radianes, pero me dicen también que las áreas sombreadas son iguales. Me dice, si las áreas de las regiones sombreadas son iguales, entonces calcular el valor del angulito. Entonces, dicen, ya, chévere.
Tengo acá un sector circular y acá tengo un trapecio circular. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Vamos a ver, mira. El área de este sector circular lo puedo hallar, ¿no es cierto? Porque recuerda que el área del sector circular no tiene tres formulitas, pero una de ellas decía que era el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado. Y el ángulo lo conoces, ¿no? Aquí está el angulito. Ahora, como ustedes son unos genios, dicen, ¿no? Oye, si todo esto vale 180, entonces esto sería 180 menos teta. Ah, no, pero ¿sabes qué? Teta está en radianes, entonces no vas a poner 180, sino vas a poner pi, ya que 180 equivale, ¿cierto? Pi menos el angulito teta. Está en radianes. Y ese sería el angulito que está acá. Ahora, vamos a aplicarlo por acá. En la formulita que decía que era el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Yo tengo acá que estos de acá son iguales, ¿no? Ese es el radio, obviamente, ¿no? Le podría poner una letra, ¿de acuerdo? Podría ponerle una A, una B, una C o lo que sea, pero en vez de ponerle una letra, puedo ponerle un número, ¿no? Si al final de cuentas, si tú le pones una letra, se va a eliminar. Entonces, ¿por qué no le ponemos un número? ¿Qué número le vamos a poner? Le ponemos un 1, obvio. No le vas a poner 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿no? Mejor le ponemos un 1 y con eso sale el toque. Entonces tú dices, ¿no? Esto va a ser igual al ángulo, que en este caso es pi, menos el angulito teta, multiplicado por el radio al cuadrado. El radio está bonito porque es 1 nada más, 1 al cuadrado, y todo esto sobre 2. Ese sería el área de este sector circular que está sondeado. Pero dice que va a ser igual a este sector, al área de este trapecio circular. ¿Ok? Entonces, oye, es un trapecio circular, tiene varias fórmulas, ¿no? Para hallarlo, ¿no? Puede ser, no sé, pues, ¿no? Arco mayor más el arco menor sobre 2 multiplicado por esta distancia. O podemos aplicar, depende de algo con los ángulos, pero como tú eres un genio, recuerdas algo que salía del teorema de Tales. Cuando tú tenías, así, ¿no? Supongamos. Algo así. Bueno, aquí he puesto 3 nada más, podría ser más. Cuando estos son iguales, entonces las áreas son proporcionales a números impares. O sea, esto puede ser A, esto sería 3A y esto sería 5 veces A. ¿Por qué? Porque son proporcionales a ¿qué? Al radio, no solamente que se eleva al cuadrado. O sea, aquí tienes el radio al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Acá hay 2, 2 al cuadrado, 4, ya tenía 1, me queda 3. 3 al cuadrado, 9, ya tenía acá 4, me quedaría 5, ¿no es cierto? Y así, así. Ok, entonces, esa situación la veo acá. Entonces, yo puedo hallar el área solamente de este sector circular y multiplicarlo por 3, de acuerdo a eso, ya que veo bolita a bolita, ¿no es cierto? Y más fácil. Entonces digo, ¿no? Entonces esto va a ser 3 multiplicado por el área de este pequeño sector circular. Pero ese sector circular, ¿cómo le llamamos su área? Fácil, igual que el anterior, ángulo, en este caso teta, que ya está en radianes, multiplicado por el radio, que vendría a ser 1 al cuadrado sobre 2. Y ya está bonito. ¿Por qué? Porque, ya, mira, tengo un 2 por aquí, un 2 por allá, entonces se elimina este 2, se elimina este 2. El 1 cuando multiplica no hace nada, así que te olvidas el 1. Y te quedaría, de que pi menos teta va a ser igual a 3 teta. Y listo, ya salió, porque este pasa por acá, y te queda de que pi es igual a 4 teta, donde obviamente pasa a dividir, y te queda de que el angulito teta es pi cuartos. Y listo. Así es fácil, así es sencillo. ¿Se captó la idea? ¿Se entendió? Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, pregunten, no se queden calladitos, y ya saben que estamos empezando un ciclo esta semana, un ciclo nuevo. Así que matricúlate en la Academia Aarón, tenemos un montón de ingresantes, ¿ok? Ahí por medio de la página vas a escribir y te va a contestar el coordinador y te va a dar mayor información. Así que chicos, matricúlense ya. Tienen que empezar un año estudiando, un buen año. Pónganse a estudiar, chicos, siempre estudiar, ¿eh? A ver, seguimos jugando. ¿Cualquier duda? A ver, vamos a ver. Si hay dudas, si no hay dudas, vamos a ver, mis amigos de Facebook. Todavía no hay nada.
Chicos, ya saben, cualquier duda, pregunten. No se queden calladitos, ¿eh? A ver, seguimos jugando. A ver, 2. Y dicen la número 2 algo así. Hay una gráfica. Hay una polea. Son por ahí. Ok, 7 metros. Este es O, este es P. Ahí. Y hay una gráfica así, acá hay 45 grados. Ahí ustedes tienen la ficha, ya saben, cualquier duda, consulten, chicos, no se queden callados. Pueden consultar por todo lado, ¿ok? A ver, vamos a ver. Ya. A ver, chicos, miren. El problemita me dice lo siguiente, ¿ya? Dice, del gráfico mostrado, se empuja la esfera hasta tocar la superficie de la placa cuadrada. Nosotros tenemos acá una esferita, ¿ya? En el punto P. Entonces hay que empujar esta esferita. La dejamos caer, empujamos. Y esta esferita, obviamente, se va a enrollar en esta plaquita, ¿de acuerdo? Es una plaquita cuadrada. Entonces, es una plaquita cuadrada. Vamos a poner acá 90 grados por aquí, 90 grados por acá, 90 por allá, 90. ¿Ok? Ahora, y este puntito, el puntito P, va a llegar a tocar en algún momento, chocar con la placa cuadrada, ¿no es cierto? O sea, no sé, de repente se enrolla y choca acá, en este lado, o de repente choca por acá, o de repente da toda una vuelta, choca por acá, choca por algún punto, ¿de acuerdo? Ya, la cosa es la siguiente, ¿no? Me dice, ¿no? Asumiendo que la esfera es puntual, ¿ok? Profesor, ¿cómo es eso que la esfera es puntual? O sea, que es un punto, es una esfera, pues un punto. Porque si no me dijera eso, que no es puntual, ¿qué pasaría? Si no fuera puntual, entonces pasa lo siguiente, que nosotros tendríamos que considerar, supongamos que sea así, ¿no? Una esfera. Y va a llegar un momento que va a tocar, ¿no? Va a tocar con la placa. Supongamos que toca con la placa de este lado. Se enrolló y tocó. Vale. Entonces nosotros tendríamos que saber cuál es el radio de esa esfera, ¿de acuerdo? Para saber hasta dónde llegó. Hasta acá, faltando una parte, un ángulo, ¿no es cierto? Por ahí un recorrido. ¿Por qué? Porque siempre se toma como referencia al centro de la esfera, o de la rueda, de la llanta, de lo que sea que estés trabajando, o una, no sé, pues, ¿no? Hay una pelotita, no sé, algo. Entonces, al decirme que esta esfera es puntual, entonces voy a ignorar, no voy a tomar en cuenta el radio, voy a asumir que es un punto nada más. Un dato muy importante, una esfera puntual. Ahora, vamos a ver. Dice, asumiendo la esfera es puntual, hallar el espacio recorrido por la esfera, ¿no? O sea, eso va a recorrer y va a llegar a chocar, ¿no? Y me dan un dato por ahí, me dicen de que OP es esto, me dice que es 7 metros, ¿de acuerdo? Luego me dicen de que OQ es igual a 2 raíz de 2, o sea, esta distancia aquí va a ser 2 raíz de 2. Metros, obviamente, ¿no? Ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente la esferita va a ser empujada en este sentido. Para empezar, chicos, si este es un cuadrado y tengo acá que la diagonal es 2 raíz de 2,
Entonces, al toque, tienes un triángulo acá de 45, porque es un cuadrado, ya tienes el lado del cuadrado. ¿Cuál es el lado? Recuerda que el triángulo 45-45 era K, K y K raíz de 2, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces, si la hipotenusa es K raíz de 2, en este caso, 2 raíz de 2 quiere decir que esto vale 2. Aquí también vale 2. Esto también vale 2, y esto acá también vale 2. Cada lado del cuadrado vale 2. Ahora ¿qué pasa? Ahora pasa que esto ha empujado y pasa lo siguiente. Va a caer hasta acá. Hasta ahí. Y en este punto, ahí se quiebra, ¿cierto? Porque queda hasta ahí, ¿no? Pero ojo, era 7 metros, tú tienes acá 2 metros, ¿no? Ojo que este metro, no le he puesto el metro, ya sabes que son 2 metros. Entonces quiere decir que acá tú vas a tener a 5 metros. ¿Ok? Luego, sigue la esfera, sigue por acá. Hasta acá. ¿Ok? Y aquí también va a quebrarse, ¿no es cierto? Pero tú tienes que todo este 5 metros, y ya tienes 2 acá, entonces aquí tendrías 3 metros. Luego, sigue empujado. Entonces sigue por acá. Hasta esto, ¿no? Aquí nuevamente, quiebra. La esferita está acá y se quiebra acá. Pero obviamente, si tú tienes acá 3 metros, y aquí hay 2 metros, pues obviamente ya tienes acá 1 metro. Y luego, al último, gira, ¿no? Hasta ahí. Y ahí chocó. Ahí está la esferita, pero acá hay 1 metro, acá hay 1 metro. O sea, justamente en el punto, ¿no? Ahí está la esferita. Ha llegado hasta este punto y ha chocado con la placa cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? Es todo el recorrido de esa esferita. Todo el recorrido que ha hecho. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Oye, ¿pero qué es esto? Este es un arco, ¿no es cierto? Y recuerda que para hallar la longitud del arco, tú lo que tienes, pues, es una formulita muy, pero muy conocida, el famoso LOR. ¿Qué cosa era el LOR? Era que la longitud del arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, pero ojo, mucho ojo, el ángulo en radianes, no puede estar en hexadesimales, no, en radianes. ¿Eh? Acuérdate de esta forma. Muy, pero muy conocida. A ver. Entonces, ¿no? Comenzamos a atacar acá, cada uno de estos arcos. Ah, pero primero, el ángulo tengo que pasar a radianes, 45. Hay que pasar a radianes. Mira, por acá habíamos puesto de que pi equivalía a 180, ¿no? Creo que sabes muy bien que pi equivale a 180. No me vas a decir, profesor, pi es 3,14. Sí, numéricamente es 3,14, pero me refiero a la equivalencia. A un ángulo es un ángulo llano, ¿de acuerdo? Sería 180 grados exactos. Entonces, yo tengo 45, que es la cuarta parte de 180, entonces, 180 es pi, este es pi cuarto. Bueno, obvio, recontra obvio. Pi cuartos de radio. Y acá yo veo que hay 90 en cada uno de ellos, ¿no? Acá hay 90, acá hay 90, acá hay 90, 90. ¿Y cuánto será 90 grados? 90 grados, la mitad. 180 es la mitad de pi. Entonces, vamos a poner acá pi medios. Pi medios de radio. Y aplicamos acá el ángulo multiplicado por el radio, o sea, LOR. Ángulo pi cuartos multiplicado por el radio, 7. Ahora por aquí. La misma historia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Ángulo por radio. Ángulo pi medios multiplicado por 5 metros. Y lo mismo por acá. Vamos a tener a pi medios, porque el ángulo es pi medios de 90, multiplicado por 3 metros. Y acá la misma historia, ¿no? Pi medios multiplicado por 1 metro. Acá está. Pi medios. Ah, pero mira, todos tienen pi medios, ¿eh? Acá hay pi medios, acá hay pi medios, acá hay pi medios. Entonces lo podemos sumar. Podemos factorizar ese pi medio. Mira ahí.
Tengo acá entonces la suma, porque yo quiero toda la longitud, vamos a poner una longitud total, vamos a hacer, ¿de acuerdo? Que sería todo este recorrido. Va a ser igual a pi medios multiplicado. ¿Quién? A ver, tengo por acá 1, 3, 5 metros, ¿no es cierto? 1, 3 y 5. Un metro, hemos factorizado, más 3 metros, más 5 metros. Ah, pero esto faltaría estar acá, ¿no es cierto? Que es pi cuartos por 7 metros. Entonces vamos a poner pi cuartos. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, nos quedaría acá que la longitud total sería... Oye, pero mira, yo veo acá pi medios, se cae un pi cuartos. Entonces, no, hay que homogenizarlo para que sea más bonito, ¿no? Entonces le multiplico un 2 acá. No, esta parte ya es operativa. Y le multiplico un 2. Con lo cual, tú tendrías ahora el pi cuartos. Tengo acá a pi cuartos multiplicado acá por pi. Como todos tienen pi cuartos. Sería, a ver, vamos a ver. Acá hay 9. Y 9 por 2, 18, ¿no es cierto? Tendríamos acá 18 metros. Y por acá tenemos a 7 metros. Listo. Te quedaría al final 25 pi cuartos metros. ¿Listo? Ya tendrías ahí todo el recorrido. Ya la cosa acá era entender más que nada la gráfica, cómo iba a ir, ¿de acuerdo? Y después simplemente era operación, una parte operativa que cualquiera podría resolver. Bueno, ¿está claro, chicos? A ver si hay dudas, si hay preguntas. Pregunten, chicos, cualquier cosa. La transmisión, compártanla con todo el mundo, con los que puedan, chicos, para seguir avanzando. El conocimiento siempre es bueno compartirlo. ¿Sí? Compartan, chicos, la transmisión. ¿Ok? Compartan con todo el mundo. Y recuerda que puedes matricular en la academia. Estamos comenzando un nuevo ciclo este lunes. Así que comunícate por interno en la academia y te van a dar mayor información. Ya tenemos un montón de ingresantes, chicos. A ver, la número 3. ¿Qué dice la número 3? A ver. Dice, en la figura mostrada, bueno, acá hay una figurita, vamos a graficar esto, ¿eh? Es algo así. Moví un poquito. Ahí se va.
Ya. Algo así. Por acá tenemos un metrito. Un metro. Acá tenemos 3 metros. Y por acá tenemos a 2 metros. Bien. Listo. A ver. Acá hay un bloque, ¿no? Un bloque es. Dice, en la figura mostrada, si la manivela gira a un ángulo de 30 grados, acá hay una manivela. Esta manivela dice que va a girar 30 grados. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué distancia recorre en metros el bloque? Ok. Lo que pasa es que cuando nosotros giramos esta manivela, vamos a girar todo el sistema, se va a mover, porque va a girar esta polea, ¿de acuerdo? Y por medio de esta cadena, una faja, o lo que sea por aquí, va a mover esta otra, ¿eh? Va a mover, y como está conectado por el centro, con esta más grande, la va a mover, también va a girar en ese sentido. O sea, mira, este es el sentido de giro de este, el cual sigue por aquí, y va a seguir así. El sentido es, y también va a tener el mismo sentido, la más grande. Ya está. Entonces, como tiene el mismo sentido, ¿qué pasa? Va a tirar de esta cuerda, ¿ok? Y al tirar de esa cuerda, entonces va a avanzar este bloque, ¿no? Lo va a jalar, lo va a mover, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuánto avanza este bloque al girar por ahí 30 grados? Vamos a ponerle acá que la distancia que avanza va a ser X, ¿de acuerdo? Ponemos por acá. Y ese es el X que nosotros queremos hacer. Ya está. Listo, ya entendimos la situación, sabemos cómo va esta situación, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Chicos, ya saben, pregunten, cualquier consulta, háganla. Mis amigos que están en el Facebook también pueden participar, estoy leyendo, así que participen, no se queden calladitos. Participen, chicos, participen, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. ¿Todo bien? Sí. Ya. Participen, chicos. A ver, miren. Primero, estas dos poleas están conectadas por una cuerda, una faja, una cadena, no lo sé. Y sucede que cuando tú tienes a dos esferas, están conectadas por una, vamos a ponerlo por acá, cuando están conectadas por una cadena, o de repente por una faja, o que estén en contacto, ¿qué es lo que va a pasar? La longitud va a ser la misma. Mira, si esta fuera bien grande, y esta bien pequeña, ¿de acuerdo? Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú manejas bicicleta, ¿de acuerdo? Tienes ahí tus pedales, y está conectado por una cadena, pero un engranaje más pequeño. Entonces, si este que es más grande da una vuelta, supongamos, este como es más pequeño va a tener que dar varias vueltas, porque está conectado por la misma cadena, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ser igual cuando estén conectados por una cadena, por una faja, o de repente estén en contacto? Las longitudes. La longitud que este va a realizar va a ser la misma que este. Ojo, no debes decir, pero si este da una vuelta, también da una vuelta. No, si este da una vuelta y es más grande, este va a dar más vuelta, pues porque es más pequeño. Y tiene que ser la misma longitud que este recorre. ¿Por qué? Porque está conectado por esta cadena, está acá. Entonces pongo por aquí. Y cuando se da una cadena, una faja, esté en contacto, las longitudes van a ser iguales. Vamos a ponerle nombre. Vamos a poner que este sea A, que este sea B, y este sea C. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría acá que la longitud de A va a ser igual a la longitud de B. Ya está. La longitud es unida. Ahora, ¿pero qué pasa cuando están conectados ya no por una cadena, una faja, sino estén conectados por el centro, por el eje? Ahí va a pasar que las dos van a girar igual, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú te tomas tu mototaxi,
¿No te has dado cuenta que atrás las dos llantas están conectadas por el mismo eje? Entonces, si esta llanta da una vuelta, la otra también va a dar una vuelta. Están a la par, porque están conectados por el mismo eje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es igual para dos que estén conectadas por el mismo eje? Entonces, por aquí. Están conectados por el mismo eje, pues entonces los ángulos son iguales. El ángulo de B va a ser igual al ángulo de C. ¿Ok? Entonces, cuando estén conectados por cadena, faja o estén en contacto, las longitudes son iguales. Pero si están conectados por el mismo eje, los ángulos son iguales. Entonces, comenzamos. Para A y para B, ya vi que las longitudes son iguales. Entonces, aplico acá. Longitud. Cuando hablamos de longitud, nos acordamos de longitud, ¿no es cierto? La longitud es igual al ángulo por el radio. Entonces, la longitud de A va a ser igual al ángulo, en este caso 30 grados, multiplicado por el radio 2 metros. Y esto va a ser igual a la longitud de B. La longitud de B va a ser el ángulo de B, que no lo conocemos, multiplicado por su radio, que es 1 metro. Ya está. Ahora, obviamente, te has dado cuenta que, ¿qué pasa? Que metrito se va, metrito se va. El 1 no hace nada, y te va a quedar que el angulito va a ser de 60 grados. Pero profesor, usted dijo de que los ángulos tienen que estar en radianes, y mire, está en sexagesimales, no lo ha cambiado. Ah, no, no le ha cambiado. ¿Por qué no lo ha cambiado? Porque me es más fácil cambiarlo al final de cambiarlo acá, en este momento. ¿Por qué? Porque va a hacer varios cambios, ¿no? Entonces al final voy a ver hasta dónde llega, así como está en sexagesimales, y ya al final lo cambio a radianes y listo. Resuelto. Ahora, veo. Ya hallé el ángulo de B, pero me decía que como están conectados por el mismo eje, es igual al ángulo de C. Entonces pongo por aquí. Ah, ya. El ángulo de C es 60 grados también. Hasta ahí chévere. Y ya está, ya todo. ¿Por qué? Porque quiero que te has dado cuenta que cuando gira esto, va a desarrollar una longitud. Y esa longitud va a ser igual a X, porque va a jalar por acá. ¿No ves que está por aquí? ¿No? Por aquí no podía mirar. Y jala. La longitud de C va a ser igual a X. Ah, entonces tú dices, ya está resuelto. X es igual a la longitud de C. Y la longitud de C, ¿cómo la es? Aplicando log, ¿no es cierto? Ahí está, log, ángulo por radio. ¿Y quién es su ángulo? Su ángulo es 60. ¿Y su radio? Su radio es 3 metros. Ya está resuelto. Entonces, poner por acá de que X es igual a 60 por 3, 180 grados metros. Y ahí es donde cambia, ¿no? 180 es conocido, dicen, ¿no? 180, cuando yo lo paso a radian, ya lo habíamos visto. ¿A quién es igual a pi. Entonces quiere decir que al final X va a ser igual a pi de 2. Y así es simple, así es fácil, ¿sí? ¿Se captó la idea? Preguntas, dudas, consultas. Chicos, no se queden calladitos. Ya saben, ¿ah? A ver, acá no hay nada de preguntas. Vamos a ver en Facebook. Recuerden, chicos, hay que compartir. A ver, ¿dónde está? Yo me perdí. Compartan, chicos, compartan la transmisión en todas las páginas habidas y por haber. ¿De acuerdo? Y, obviamente, si tienes alguna consulta, hazla. Haz tu consulta. Y ya sabes que empezamos un ciclo, este lunes comenzamos un ciclo, así que consulta en la página, escribe, ahí el coordinador te va a dar mayor información. ¿De acuerdo? Estamos empezando un ciclo nuevo este lunes, así que chicos, matricúlate ahora porque hemos tenido ya un montón de ingresantes y tú también vas a ingresar. Te lo recomendamos. Ok, de repente alguien quiere tomar un pantallazo, te doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Matricúlense, chicos, matricúlense en la academia. A ver.
¿Qué más? ¿Qué más? Algo así en el número 4. ¿Qué dice lo siguiente? Acá hay un ángulo teta. A, B, C. Por acá hay A, B, C, D. Tengo a N, a N, obviamente por acá. Y lo que nosotros queremos es llevar es el ángulo teta. Y te dan acá algo, que sería la longitud AB. A ver, menos la longitud de CD, menos la longitud de CD, es igual a 6 unidades. AC es 1,5. Con 5 unidades, la longitud de CM es igual a la longitud de MN. Y es igual a la longitud de ND. Ahí está. Sí, ND. Ahí entra bien. Ok, chicos, miren, tenemos esta situación. Tenemos que ya acá el angulito me da todos estos datos. Pero mira lo que pasa. A ver, vamos a ver. Mira, me dice por acá que la longitud de CM, estás viendo que está por aquí, que vamos a poner aquí, no sé, pues, 3 palitos, ¿ok? Es igual a la longitud de MN, que está por acá también, 3 palitos, y es igual a la longitud de ND, estos 3 palitos. ¿De acuerdo? Ahora, AC, estoy aquí, dice que es 1,5. Vamos a poner ahí 1,5. No le voy a poner unidades porque ya sabemos que son unidades, aparte no sé qué tipo de unidades son, puede ser metros, centímetros, yardas, no sé, pulgadas, en fin, no lo sé. Y luego me dan este dato, ¿no? Que la longitud de AB, o sea, de todo este arco, menos la longitud de CD de este arco más pequeño, es igual a 6 unidades. A ver, vamos a ver. Para empezar, si estos 3 arquitos son iguales, y obviamente cada uno de ellos es un sector circular, cuyo centro está en O, y dependen del mismo radio, entonces obviamente que estos 3 ángulos son iguales. Quiere decir que esto también vale teta, y esto también vale teta. ¿De acuerdo? Ahora, creo que ya está resuelto, porque recuerdo una formulita que era así más o menos. Miren, chicos, yo tengo acá un sector circular, y ha sido dividido por acá con otro arquito. A ver, si nosotros tenemos acá un angulito teta, este va a ser un arco a L1, le voy a poner, y a este L, no, este L1 y a este L2, más grande. Y esta distancia entre los dos va a ser H. Resulta que para hallar el angulito vas a restar los dos, ¿no? El arco mayor menos el arco menor, y lo vas a dividir entre H. ¿De acuerdo? Es una formulita para hallar el angulito. ¿De dónde sale esa formulita? Esa formulita sale de aplicar LOR. LOR por aquí, LOR por acá, se va restando y al final te queda esa situación. Solito se desarma, es fácil de demostrar. Bueno, la cosa es que ya está resuelto. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas con todo, en este caso, teta es el ángulo, en este caso sería 3, pues no voy a utilizar todo esto. Voy a aplicar esto. Donde L1 es este arco, CD, L2 es este arco, AB, y H vendría a ser esto, que ya lo tienes. Entonces ya está resuelto. Porque mira, estoy diciendo todo el ángulo, en este caso sería 3 veces teta, según la formulita, va a ser igual aquí a la longitud de AB
longitud de AB, menos la longitud de CD, ¿no es cierto? Tal y como está acá, menos la longitud de CD. ¿Y todo ello entre qué? Entre H, ¿no? Entre H, que es la distancia entre los dos arcos, que en este caso sería 1,5. Y listo, ya está resuelto. Ya está resuelto. ¿Por qué? Porque esto lo conoces, pues, es 6. Entonces tú tendrías de que el angulito teta va a ser igual a 6 sobre 1,5, pero 1,5 son 3 medios, ¿no? 3 medios. Acá hay 3 teta. Ya está. Entonces tú dices, ah, ya, chévere. Le puedo sacar acá. Salió volando mi carta. Le puedo aquí sacar tercia. Y aquí tercia me quedaría 2. Ya está. Porque mira, aquí tú le puedes poner un sobre 1, y aplicas sanguchito y te va a quedar de que teta va a ser 2 y 2 son 4. 4 tercios. Y ya está. Así es simple, así es fácil. Recontra fácil. ¿Se captó la idea? ¿Entendió? Cualquier duda, cualquier consulta, ya sabes, pregunta, no te quedes calladito. A ver, vamos a ver. Chicos, compartan la transmisión, compartan con todo el mundo, todo lo que puedan. A ver, no hay preguntas todavía, no hay dudas. Ok, compartan, chicos, la transmisión en todos los grupos sabidos y por haber. Y para todos aquellos que están viendo la transmisión, ya saben que estamos comenzando un ciclo nuevo este lunes, señores, pasado mañana. Y tienes que ponerte las pilas ya. ¿Por qué? Porque este es tu año. Este año vas a ingresar, obviamente, ¿no? Así que comunícate con la página, por medio de la página de la academia, con el coordinador, él te va a dar mayor información. Ya tenemos un montón de ingresantes, señores. Así que, les recomiendo, la Academia Aarón. Seguimos jugando. A ver. ¿Qué hacemos ahora? A seguir jugando. De repente, la ficha la habrán descargado por ahí, la han puesto, y de repente estás viendo tu ficha y dices, no, profesor, este ejercicio está interesante, ¿puedes resolver este? Entonces nos adelantamos y resolvemos ese ejercicio. ¿Ok? Ponlo ahí en los comentarios de la transmisión. A ver, seguimos jugando entonces, seguimos jugando. Vamos a ver. Pregunta, ya sabes, cualquier duda pregunta, no te quedes calladito. A ver, 5. Vamos a ver qué pasa con el 5. Y dices, dice, ¿no? De que E, es lo que queremos allá, es igual a teta a la menos 1 menos teta. Y ya está una gráfica así. Listo, ya está. Ok, queremos hallar esto, ¿no? Teta a la menos 1 menos teta y tenemos esta situación, nada más. Entonces digo, uy, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? A ver, para empezar, veo que estos 3 son iguales. Y estos 3 también son iguales. Entonces le pongo valores, ¿no? Profesor, ¿le puedo poner una A? Puedes poner una A si quieres esto A, esto B. Pero ¿sabes qué te vas a complicar la vida? Al final de cuentas, si tú le pones una variable, esa variable se va a eliminar, ¿no? Porque no va a estar en las alternativas que tú estás inventando. Puedes poner una A, una B, una C. Entonces, igual que en el caso anterior, le vamos a poner un valor numérico. Le voy a poner un 1. Aquí, 1. 1 acá, 1 acá y 1 acá. Profesor, ¿y acá también? No, porque son diferentes. Aparte, consejos también con él. Escúchame bien. Cuando tú tengas un sistema de gráficas, como es el caso, ¿de acuerdo? Y no tengas datos. Aquí sí tenía datos, ¿no es cierto? Me decía que valía 6, valía 1,5 y todo lo demás. En este caso, cuando tú no tengas datos, solamente tienes que son iguales algunos o lo demás, vas a comenzar siempre a atacar a quién, a la figura más pequeña. En este caso, a este sector circular, porque es el más pequeño.
¿Por qué? Porque si tú comienzas a atacar a la figura más grande, cuando llegues a la más pequeña, vas a llegar con fracciones. Y no te conviene el uso de fracciones en la solución de un problema porque te demora más en resolverlo. Tarda más, te puede complicar la vida. Entonces, no, comenzamos acá. Y como aquí yo vi bolita a bolita, eran iguales, entonces ahí le pongo 1 y 1. Ahora, esto facilito. LOR, vamos a poner acá, mira. Vamos a aplicar ahí está, vamos a aplicarlo. ¿Ya? Ahora, mira. L, que es este arquito, es igual al ángulo por el radio. Entonces dice, no, el ángulo es teta y el radio es 1. Pero el 1 cuando multiplica, cuando divide, no hace nada. Entonces simplemente te queda teta. Oye, pero mira, acá hay dos palitos, acá también hay dos palitos, acá también. Ah, entonces lo replicamos. Acá también hay teta y acá también hay teta. Chévere. Ahora volvemos a aplicar LOR. Pero ahora voy a aplicar LOR para todo el sector circular. No solamente para este pequeñito, sino para todo. Donde digo, ¿no? L vendría a ser 1, porque es el arco. Entonces pongo 1 acá. Que dice que va a ser igual al ángulo, está el ángulo, teta, está, multiplicado por el radio. Pero el radio en este caso, ¿quién sería? La suma de estos dos. Pues el radio mayor, ¿no? No era este, 1 nada más, no, 1 más teta. Ya está. Y listo. Este tetita que está por acá va a pasar a dividir. Y tú vas a tener ahí 1 sobre teta. Que va a ser igual aquí, a este 1 más teta. Ya está. Ahora, tu querido profesor de álgebra enseñó que 1 sobre teta se puede expresar ¿en qué tema, profesor? Teoría de exponentes. Digo de que 1 sobre teta voy a ponerlo como teta elevado a la menos 1. Se recuerda que un exponente con un negativo, ese negativo que hacía, que se invierta, ¿no? Y este teta, profesor, que está sumando, que pase al otro lado a restar. Menos teta. ¿Y quién quedó del otro lado? El 1 quedó ahí solito. Y, uy, mira, esto justamente es lo que te estaban pidiendo. Y ya está. Entonces, vale. Facilito, recontra facilito. Consultas, dudas, pregunten, ¿no, chicos? Pregunten. Ya saben, chicos, estamos comenzando un nuevo ciclo en Academia Herón este lunes. Así que, matricúlate ya. ¿Ok? Comunícate con el coordinador mediante la página de la academia, ahí escribes y ahí te va a dar mayor información. ¿De acuerdo? Comuníquense, chicos, comuníquense. Y va a dar toda la información que des. Este año tienes que hacerla, este año ingresas, sí o sí ingresas, pero inscríbete en la academia, ¿no? Yo creo que acá puede ser la número 6. A ver, vamos a ver. Y dice sí. Algo así.
Listo. Ok, vamos a ver qué pasa. Dice, ¿no? En la figura, o en la semiesfera, perdón, ¿cuántas vueltas da la rueda para llegar al punto inicial? A ver, miren chicos. Aquí tengo una semiesfera. ¿Cómo es una semiesfera? Los que no se han visto cuando hacen su, con pelota de Tecnopor, ese famoso sistema planetario solar que estabas en primaria, ya, la mitad es, no, venían así dos mitades y tú las pegabas, es una semiesfera, ¿ok? Entonces, esta es una semiesfera, ¿no? Ahí está, aquí está el centro de la semiesfera, y justamente en la parte más alta, ¿de acuerdo? Sale una pitita, y esta pitita está conectada al centro de un disco, acá hay un disco, y ese disco está rodando alrededor de la semiesfera, pero está conectada por ahí, ¿no? Con esa cuerdita que está ahí. Ahora lo que se quiere es cuántas vueltas va a dar este disco hasta llegar a su punto inicial. Así, va a rodar por aquí, ¿cierto? Ahora tú dices, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos esa situación? Primero, número de vueltas. Quiero saber el número de vueltas. ¿Cómo se halla un número de vueltas? A ver, chicos. Vamos a poner por aquí. Número de vueltas es igual a la longitud total, la longitud que recorre el disco o la pelotita, sobre la longitud de la circunferencia, que es 2pi multiplicado por r. ¿Ok? De esa manera se halla el número de vueltas. Siendo r, pues obviamente el radio de este disco, ¿no? Ahí está. Este es el r que me está diciendo. Ya. Ahora, pero ojo, la longitud total. ¿Qué es la longitud total? La longitud total se toma no solamente en el suelo, sino lo que desarrolla la pelota o la esfera o una llanta, una rueda, pero se toma desde el centro ¿de acuerdo? No del camino. ¿Cuándo se toma el camino? Cuando la pelota, la esfera, la llanta se está desplazando sobre un camino totalmente recto. ¿Por qué? Porque el centro está justamente paralelo al suelo. Entonces no hay ningún problema. El problema es cuando la esfera, pelota, rueda o lo que sea que ruede, valga la redundancia, está yendo por dentro de otro sector circular. Está yendo por dentro, ahí la longitud total no es el camino, sino lo que desarrolla el centro. Es otro arco. O cuando está por fuera, también así. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. En este caso, este disco se va a desarrollar por un camino recto, ¿será? O por un camino cóncavo, o se curvo, no sé. Pues yo creo que recto. ¿Sabes por qué? Porque es como que tú tengas, mira, todo el mundo ha tomado un limón alguna vez en su vida y has cortado así una rebanadita, ¿no? O de repente una naranja, ¿ok? ¿Y qué has hecho? Has cortado con filo, ¿no? Una partecita, ¿no? Como una media luna y has cortado. ¿Y qué pasó? Esa parte que queda plana es una circunferencia, ¿ok? Pero es plano, no es curvo. Curvo será pues el limón, la naranja que tiene, pero cuando tú cortas así, se queda esta parte plana. Y por ahí es que está desarrollando este disco. Y esta parte plana que queda es un círculo, ¿de acuerdo? Entonces este disco se está desarrollando, ¿por dónde? Por ese círculo, por el borde de ese círculo, ¿de acuerdo? Esta circunferencia. Ya está. Por ahí. Cuyo radio, este es un círculo, ¿eh? Y el disco está desarrollándose por la circunferencia de ese círculo. Y este vendría a ser su radio. Ya está. A ver, ¿no? Ya está, tenemos la idea. Ojo que acá se forma 90 grados, obviamente. Ahí está. Y digo, ¿no? A ver, el número de vueltas. Voy a meter un palito acá. El número de vueltas va a ser igual a la longitud total. ¿Qué es la longitud total? La longitud por donde se está desplazando, ya que es plano, te has dado cuenta que es plano, entonces normal tomo el camino. O sea, tomo la circunferencia por donde se está desarrollando ese. ¿Y cuál es la longitud de una circunferencia? 2pi por r. ¿No? La longitud, porque estamos hablando del OR también. Entonces, ¿no? Oye, el OR,
Pero si es una circunferencia, ¿cuál será el ángulo? Toda una vuelta son 2pi. Entonces la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Entonces pongo por acá. 2pi por r. ¿Quién r? El r que está acá. Este r. Vamos a poner r mayúscula. Y este le vamos a poner r minúscula. Porque ahí veo que en la figurita le han puesto una r minúscula, así que se me entiende. Ahí está. 2pi por r mayúscula sobre 2pi por r. Pero es 2pi por qué? Por el r minúscula. El que está ahí, porque es el radio de ese segmento. Y sí, yo sé que te diste cuenta, el 2pi se va. Pues. Entonces, profe, el número de vueltas, ¿qué es? La división entre los dos radios. Tanto el radio de esto, ¿de acuerdo? De esto donde se está desarrollando, sobre el radio de acá. A ver, ¿y ahora cómo hacemos? A ver, datos, 37. 37 grados, un triángulo más conocido que el coronavirus. ¿Cómo es eso? Se le opone, a 37 se le opone 3. Su cateto adyacente 4 y su hipotenusa 5. Bueno, no es que valga 3, 4 y 5, sino que están en proporción a 3, 4 y 5. En realidad, aproximadamente, porque el ángulo real, en realidad no es 37, sino hace 36 grados, 51 minutos y 11,6 segundos. Pero bueno, estamos hablando de algo proporcional, ¿no? 3, 4 y 5 es aproximado. Le pondré aquí 3K, 4K y 5K. Pero como se va a dividir, ¿para qué le pongo? Entonces digo, ¿no? Mira, acá hay 3. ¿Pero quién es este 3? Este 3 es el radio de esto. Entonces por aquí tengo. Número de vueltas. Sobre este radio. ¿Este radio cuánto valdrá? Mira, este es el centro de toda la esfera. Y su radio veo que vale 5. Pero si yo tengo acá 4, pues obviamente que esto de aquí va a ser 1. Y este 1 pasa acá porque ese es el radio. Entonces el radio. ¿Qué profesión? Ya está. Entonces el número de vueltas es igual a 3. Y listo. Así es sencillo, así es. 3 vueltas nada va a dar ese disco al desarrollarse alrededor de esa semisfera con un ángulo de 30 grados. ¿Vamos? Ok, seguimos chicos. Entonces, repito, acá. Ya saben chicos, comunícate con el coordinador mediante la página de la academia, te va a dar mayor información. ¿Okay? Estamos comenzando un ciclo estamos comenzando un ciclo nuevo. Ya tenemos un montón de ingresantes, así que matricúlate ahora, matricúlate ya. ¿Ok? Matricúlense chicos. Comuníquense con el profesor por la página de la academia. Este año es tu año, este año la haces, ¿sabes? Pero estudia, y estudia en la academia Herón. A ver, seguimos chicos, seguimos. Ya saben que en la academia Herón te enseñamos pasito a pasito, para que no te compliques la vida. ¿Ok? Y cualquier duda que tengas, preguntas. Los profesores te vamos a enseñar pasito a pasito de deseo, para que no te compliques, para que vayas aprendiendo, hasta que llegues al nivel NASA. ¿Ve? A ver, la número 6. Y a ver qué dice. A ver. ¿Ese era el 5? ¿El 6? ¿4? Ese era el 6, este era el 7. Sí. Veamos. A ver, si no, la número 7. Algo así. Dice, ¿no? 2 ruedas cuyos radios miden 3 metros y 15 metros recorren espacios iguales. Ok, no tengo aquí 2 rueditas. Hay que borrar esto. Para las rueditas. A ver. Mira, tengo ahí 2 ruedas, una de 3 metros, otra de 15. Entonces yo tengo acá una ruedita, cuyo radio mide 3 metros. Y otra, cuyo radio mide 15 metros. Listo. Todo bien hasta ahí, ¿no? Bueno, parece un huevito, pero ya no alucina que es una rueda. Ahora parece un huevito más de forma. Ya está. Es un huevo de dinosaurio. Luego dice, ¿no? Recorren espacios iguales. O sea que este va a recorrer un espacio hasta acá. ¿Ok?
y el mismo espacio recorre este. También hasta aquí. Los dos son el mismo espacio, dice, ¿no? Dice, ¿cuánto debe medir el radio en metros de una tercera rueda? Ok, tenemos una tercera rueda, ¿ya? Pero lo que queremos es el radio. Ahí está. No sabemos cuánto mide el radio de esa tercera rueda. Que va a recorrer, ¿cuánto? A ver. Dice, ¿no? Para que recorriendo el doble de espacio, es el doble. Por acá hasta por acá. Entonces vamos a asumir que el espacio que recorre es X y X. Como están recorriendo, pues, por un piso totalmente plano, no hay curvo, entonces no hay problema. Mi longitud total, donde vamos a aplicar número de vueltas, va a ser el recorrido con esta. No será solamente X. Ahora la otra va a recorrer el doble, 2X. ¿Ok? Ya, dice, ¿cuál es el radio de esta tercera esfera? Para que si recorre, ¿no? El doble del número de, no, el doble de espacio que las anteriores, realice como número de vueltas, o sea, el número de vueltas, vamos a poner A, por acá B y por acá C. Entonces tengo acá que el número de vueltas de C va a ser igual a que sea, a ver, vamos a ver, dice, 5 veces la diferencia de las otras dos. Ok, 5 veces la diferencia de las otras dos. Pero la pregunta preguntona es, a ver, número de vueltas, V, número de vueltas de A y de B. A ver, ¿quién da más vueltas? ¿Más vueltas dará A o más vueltas dará B? No estoy seguro, ¿cuál será? ¿No? ¿Tú qué crees? Porque no voy a poner ahí, pues entonces tal menos tal, ¿no? Pero ¿quién da más vueltas? Así lo tengo que restar, porque si no va a ser una resta negativa, con un valor negativo, no puede ser posible. Entonces, mira, yo creo que A va a dar más vueltas, porque solamente es 3 metros, más chiquito, ¿no? ¿Puede más chiquito? Para llegar a todo un camino, va a dar un montón de vueltas. En cambio el otro, como su rueda es más grande, da pocas vueltas, ¿no? Hasta llegar ahí. Entonces aquí va a ser el número de vueltas de A menos el número de vueltas de B. Ya está. Así es. Listo, listo. Ok. Ahora, pues, número de vueltas, ¿cómo era, profe? Acá está. Longitud total sobre 2 picos radio. Y ya está. Mira, vamos a hacer por acá. Ya está. Ya. De ahí va a salir. Ponemos algo así. Mira. Número de vueltas, longitud total. En este caso, para C, su longitud total es 2X. Por aquí vamos a tener aquí 2pi por R, o sea, 2pi por este R que no sabemos. Vamos allá. Va a ser igual aquí, a 5 veces, ¿no? Está, mira, 5 veces. A ver, ¿quién? Número de vueltas de A. Número de vueltas de A, hay mi historia de longitud total, que en este caso es X. Sobre 2pi por R, 2pi por su radio es 3. Y por acá, menos, su longitud total es X, y 2pi por R, que en este caso sería 15. Listo, listo. A ver, vamos a ver, para empezar, veo que tienen 2pi por aquí. 2pi, 2pi, 2pi. Ya está. Luego veo que también hay X, X y X. Entonces se va X por aquí, X por allá, y X por acá. Luego, ¿qué veo? Veo que me ha quedado por acá 2 sobre R. Veo que me ha quedado por acá 5 por 1/3 menos 1/15. Ahora, bueno, ya esta parte es operativa, ¿no? Tú dices, profesor, yo quiero que sean homogéneos. Entonces multiplícale 5. Multiplícale 5 y multiplícale 5. No pasa nada. Pero lo bonito es que tú vas a tener acá sobre 15 sobre 15. Va a tener 5 quinceavos menos 1 quinceavo, que te van a quedar 4 quinceavos. Entonces tú vas a tener a mismo. Y esta parte, como te digo, es operativa. 2 sobre R
que va a ser igual a 5 multiplicado por 10. A ver, ¿qué va a quedar? 5 quinceavos menos 1 quinceavo me va a quedar 4 quinceavos. 4 quinceavos. Y listo, como está multiplicando, le puedo sacar acá quinta. Quinta por aquí, quinta por allá. Me ha quedado acá 3, ¿de acuerdo? A ver, le puedo sacar acá mitad 1 y mitad 2. 3 pasa acá, hacemos un cambiazo, o sea, le damos la vueltita y te queda de que R va a ser igual a 3 medios. Pero veo por ahí que está en decimal, no está en fracción. Obviamente que 3 medios va a ser 1,5. Hablábamos de metros, entonces pones ahí metros. Y esto. Tenemos ahí el radio de la tercera esfera que va a cumplir con las condiciones que nos ha dicho, ¿no? Que va a recorrer el doble de distancia, pero su número de vueltas dice que es igual a 5 veces la diferencia de distancia. Recontra sencillo aplicando la formita del número de vueltas, que es longitud total sobre 2pi r. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Estamos, chicos? Seguimos, chicos, ya saben, aquellos que quieran matricularse, se comunican por la página de la academia y el coordinador te va a dar mayor información. Este lunes estamos comenzando con un ciclo nuevo, así que seguimos jugando. Matricúlate ya. Este año es tu año, este año miras. Pero si estudias en la academia, ¿no? ¿Ok? Seguimos jugando. Compartan, chicos, la transmisión con todos los que puedan en las páginas de Vías por haber, por aquí, por allá. Hoy día la gente está en su casa, nadie ha salido porque ayer han salido. Bueno, me imagino que. Aunque no se podía, ¿no? La verdad que ayer no se podía salir. No, por aquí. A ver, seguimos jugando, chicos. Vamos a ver la número 8. A ver, dice 8. A ver, si las ruedas A y B dan 6 y 3 vueltas. Mira, por acá hay una ruedita, chiquita más. ¿Ok? Y por acá hay una ruedita más grande. Ups. Está volando esta vez. Pero no. Ya. A ver. Esta va en este sentido. Esta va en este sentido. A esta le llamamos A. A esta le llamamos B. ¿De acuerdo? Y hay una distancia, ¿no? Que es la distancia D. Ya. A ver, vamos a ver, dice, ¿no? Dice que si las ruedas A y B dan 6 y 3 vueltas, efectivamente. O sea que acá el número de vueltas de A y el número de vueltas de B ya lo tenemos. 6 y 3. Este da 6 y este da 3 vueltas. ¿De acuerdo? Prácticamente desde su posición inicial hasta el instante en que se llegan a tocar, hasta que llegan a tocarse. O sea que las dos llegan y se tocan. ¿Ok? Ahí está. Bien. Ah, pero me dice que el radio de A es una unidad. Vale 1. Y el radio de B dice que vale, ¿cuánto? 4. 4 unidades. ¿Ok? Ya está diciendo, ¿no? Calcular D. Entonces nosotros queremos saber cuánto vale D. Ahí está. D será nuestra incógnita. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. A ver, veo que, obviamente, esta ruedita A avanza y llega y hace un recorrido, ¿no? Hace un recorrido desde acá hasta por acá. Por ahí. No sé. Y la otra también, ¿no? Recorre. Llega hasta por acá. ¿Ok? Entonces, digo, ¿no? Esta distancia vamos a llamarla A minúscula. ¿Ok? Esta distancia vamos a llamarla B minúscula. ¿Quién será A minúscula? Recordemos la formulita.
número de vueltas, el cual ya lo tengo, vamos a poner por acá, 6, ¿de acuerdo? Dice que va a ser igual a la longitud total, en este caso lo que ha recorrido la rueda A, que lo estamos llamando A minúscula, sobre 2pi por R, o sea, 2pi por 1, ¿no? 2pi por 1. Pues obviamente que este pasa a multiplicar y te quedaría 12, ¿no? Te queda de que A va a ser igual a 12. Listo, ya tenemos ahí el valor de A. Vamos a ver qué pasa. Ahora, B, lo que ha recorrido B. Dice, ¿no? Es igual a lo mismo, ¿no? No, en la longitud total, no, en lo recorrido B se conoce, pues. B se queda 3 vueltas, ¿no? Que va a ser la longitud total, que es B sobre 2pi por R, R es 4. Ya está. Entonces, tienes acá a 8pi, 4 es 24, ¿no? B vale 24. Ya está. Entonces, te dice, oye, tengo ahí de que la rueda A ha recorrido 12pi y la rueda B ha recorrido 24pi. Profesor, lo sumo, 36pi, vi mi clave, la marqué y ya está. Y perdiste. Y perdiste, pierdes. Pues. ¿Por qué, profesor? Porque te estoy engañando. No llega acá. Eso es mentira. Falso, 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 recontra falso. ¿Por qué A? Porque pasa lo siguiente, Pati. Mira, lo que pasa es que la ruedita A es así chiquita, ¿ya? Y la rueda B es grandota, pues. Entonces, como nosotros tomamos como referencia al centro D, quiere decir que nuestra ruedita A solamente llegó hasta ahí, ¿no? Y el B, ¿quién es el B? Solamente llega hasta acá. Ahí nada más. Y ahí es donde se detiene, porque recuerda que siempre se toma como referencia al centro de las rueditas, esferas, pelotas o lo que sea que esté rodando. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, no vayas a creer, profesor, aquí tengo 12pi, 24pi, lo sumé 36pi, encontré clave, profesor, lo marqué. Y la malograste. Porque solamente llega ahí. Profesor, entonces, ¿qué me falta? Ahí está la cosa. Ahora, como tú eres un genio y dices, no, profesor, recuerdo que cuando tengo una circunferencia y una recta tangente, siempre se debe bajar un radio al punto de tangencia. Escúchame, cuando tú tengas una circunferencia y una recta tangente, como es el caso de esto, ¿no? Circunferencia y recta tangente, siempre se debe bajar un radio al punto de tangencia. ¿Por qué? Porque acá se forma 90 grados. Aquí también. Y eso te va a ayudar. Y además, las dos esferitas, como se están tocando, son tangenciales. Entonces, acá también tenemos que ir esto. Ya está, ¿no? Pero nosotros no queríamos eso. No. ¿Qué queríamos nosotros? Queríamos esta longitud. O sea, entonces por acá cerramos así. Mira, cerramos acá. Y esto que está con rojo pasión, eso es lo que quiero para sumarle a ese 36pi que habíamos llevado hace un rato, ¿no? Pero ¿quién es, profe? Ahí es donde se pone bonito. ¿Por qué? Porque tú eres un genio, ¿no? Recuerda que el radio de esta más grande es 4 y el radio esta es 1. O sea que acá nosotros tenemos 5 unidades. Ahora mira, este es 4, ¿no? Ya, pero este es 1, pues. Y este es un rectángulo. Entonces acá hay 1, quiere decir que acá hay 3 y acá hay un 1. Obvio, ¿no es cierto? Porque tiene que ser 4, porque el radio es 4, pues, ¿no? Y como es un rectángulo, 1 pasa acá. Profe, este triángulo es más conocido que el coronavirus. Obvio, recontra conocido. 3, 5, obviamente que es rojito, vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Eso vale 4. La famosa terna pitagórica, la primera terna pitagórica, ¿no es cierto, chicos? Ahí está, 4. Entonces, ¿qué es lo que quería? D, yo tengo D. ¿Por qué? Porque D va a ser igual a la suma de estos dos, o sea, a 24pi más 12pi, ¿más qué? Más 4. Ya está. Entonces tú tienes acá, ¿no? Aquí a cuánto, a 36pi, pero acá hay un 4, entonces tú puedes factorizar. Factorizamos 4 y nos va a quedar 9pi más 1. ¿Está factorizado, creo? ¿O no está factorizado? A ver, creo que sí está factorizado.
Así, sí estaba factorizando. Y listo. ¡Tadán! Esa es la distancia D. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las pelotitas, cuando ruedan, no hay que tomar en cuenta el camino en sí, ¿no? Eso se toma el camino en sí cuando está en una pista recta, ¿no? Pero cuando choca un punto o una pared o entre dos pelotitas, esto recuerda que hay que tomar siempre como referencia el centro de la pelotita, más no donde se esté apoyando. Mucho cuidado, no donde se esté apoyando. Porque aquí la gente piensa, profesor, tantas vueltas, y llego ahí, 24 y 12, y ya está, lo sumo el punto, y perdiste. Faltaba esta distancia que ve acá. Esa sería con ese triangulito que acaba. ¿De acuerdo? Seguimos jugando, chicos, seguimos jugando. Vamos a ver. Presten atención, ya saben, chicos. Compartan la transmisión para que llegue más gente y matricúlate en la Academia Nerón. Ahí te puedes comunicar con el coordinador mediante la página. Inscríbete, matricúlate. Aquí te vamos a enseñar pasito a pasito, suave. Ya tenemos un montón de interesantes. A ver, chicos, vamos a ver. Seguimos jugando con la número 9. A ver. ¿Qué dice la 9? A ver, en la 9 hay algo así, ¿no? Hay una esferita por acá. Mira. Ya. Y acá hay, a ver, dice, ¿no? Hay un R por aquí, R por aquí, R por aquí. Ya estamos. A ver, dice, ¿no? Dice, de la figura, es el sistema, lo mismo que está ahí. Y lo dice, ¿no? Dice, de la figura mostrada, la rueda de radio R gira sin resbalar. Acá hay una ruedita de radio R. Gira sin resbalar, ¿no? Pero está girando ¿por dónde? Por fuera de otro sector circular, ¿de acuerdo? Ojo, recordemos que estamos hablando sobre el desarrollo de quién, del puntito. Pero aquí está, dos esferas se están juntando, porque es esta que ha rodado hasta acá, y acá hay otra, ¿no? Podría completarla. Pero bueno, ahí ya sabemos que está el centro de ese otro sector circular, otra esfera, ¿no? Bueno, en fin. Luego dice, ¿no? Sobre la superficie circular de radio 5. Ajá. O sea que el radio de esta superficie, que es circular, mide 5. O sea que aquí nosotros vamos a tener 5R. Aquí tengo R y aquí tengo 5R. ¿De acuerdo? Ahí está. R. Luego, ¿qué más? ¿Qué más dice? ¿No? ¿Cuántos grados hexagesimales experimenta el giro de rueda hasta que el punto B esté en contacto con la superficie curva? A ver, lo que pasa es que acá hay un punto B, forma 90 grados, y esto va a girar, y al momento de girar, obviamente, que B va a llegar acá, pues a este punto. Ahí está B ahora. ¿De acuerdo? Estaban, y ahí está B. Pero ¿qué pasó? Pasa que lo que nosotros queremos es este número. Este número que vamos a ponerle teta, ¿ok? Lo vamos a tener por acá. Queremos allá ese ángulo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Dice que el punto B tiene que llegar acá. ¿Y cuánto gira? Esto es lo que giraba, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Uy, mira, tengo acá ¿qué cosa? Tengo acá dos esferas en contacto, ¿no? Esta y la otra grandota, ¿no? Están en contacto. Y cuando estaban en contacto, ¿qué pasaba? Pasaba que las longitudes eran iguales, ¿no? La longitud de ese es igual a la longitud del otro. Para la longitud de ese es esta longitud, pues este chiquito de acá, ¿ya? Y la longitud de ese. O sea que estos dos son iguales, obviamente. ¿Cómo se halla la longitud de acá? Log ángulo por radio. Ángulo, veo que es pi medios, multiplicado por su radio, que es R. Pi medio porque es 90, ¿no? Que va a ser igual a la longitud
La longitud es entonces el ángulo por radio. Ángulo, que es θ, multiplicado por su radio. ¿Quién es su radio? 5R. Listo. 5R. Obviamente, que este R de acá, que es el radio de esto, y este R de acá se van a eliminar, y ya está. Y este 5 pasa a dividir, y te va a quedar pi sobre 10. Es igual al ángulo θ, que nosotros queremos. Pero recuerda de que pi equivalía a 180 grados. El 180 entre 10 te va a dar 18. O sea, de que el ángulo θ es de 18 grados. Pero ve ahí, se saca esa. Entonces ya está. Así de sencillo, así de fácil. ¿Por qué? Porque estaban en contacto. Entonces, como están en contacto, recuerda que las longitudes son iguales. La longitud acá es igual a la longitud del otro lado. ¿Cuándo las longitudes eran iguales? Cuando tú tenías que estaban en contacto, cuando estaban conectados por una cadena, o conectados por una faja. Y cuando estaban conectados por el mismo eje, ahí los ángulos eran iguales, ¿no? Recordemos esa situación. A ver una más. A ver, Luis. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya saben, chicos, cualquier consulta, pregunten. Los que están conectados en el Facebook o en el Zoom, pregunten. Y recuerda que estamos comenzando un ciclo nuevo este lunes. Así que comunícate. El coordinador te va a dar ahí mayor información. ¿Ok? Ya tenemos un montón de interesantes, chicos. Tanto a la Villa Real, a la UNAC. Así que matricúlate ya. A ver, veamos. ¿Qué es lo que pasa con la 10? Dice, ¿no? En la número 10. De la figura mostrada, S es igual a 2S. No, S y 2S. Dice, son las áreas del sector circular AOB y del trapecio circular ABCD. Ahí, tenemos ahí dos situaciones. Tengo acá un sector circular, y este sector circular ha sido dividido de esta manera. Y dice que este de acá es S, y este de acá es 2S. Ya está. Así, ¿no? Esa es la situación. Dice que la longitud de AB, o sea, esta longitud, esto es A, este es A minúsculo. Ya estamos. Y luego, ¿qué más? Y la longitud de CD es B. Este acá es B. Listo. Ya está. ¿Qué más? Vamos a ver qué más dice, ¿no? Dice, ¿no? Entonces el valor de B sobre A. Ok. Queremos B sobre A. A ver. Bueno, pasa que yo tengo acá un sector circular, ¿de acuerdo? Tengo acá su arco, no tengo más. Entonces vamos a ponerle acá un angulito. ¿Ok? Y luego tengo acá otro sector circular, que es más grande, ¿no? Todo, cuyo arco vale B, y tiene el mismo angulito. O sea, no voy a tomar ese trapecio como tal, sino voy a tomar todo el sector circular. Entonces decimos, ¿no? ¿Cómo era la fórmula cuando yo tenía ángulo y el arco? Era algo así. El área, S, en este caso, va a ser aquí, ¿no? El ángulo. No, vamos a trabajar con arco. Va a ser el arco al cuadrado, en este caso A elevado al cuadrado, sobre 2 veces el ángulo. ¿Ok? El área de un sector circular tenía 3 fórmulas. Una que decía que era L por R sobre 2, otra que decía que era el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, y otra tercera que decía que era el L al cuadrado, o sea, el
al cuadrado sobre 2 veces θ. Ahí está. Y el otro que es, el otro es 3s. Al cuadrado. 2. Ya está. ¿No? 3s sería b al cuadrado. Entonces tú dices, ¿no? Oye, pero s es esto, ¿no? S es esto, mira. Entonces reemplazamos acá y digo, ¿no? 3 multiplicado por s, pero s dice que es a elevado al cuadrado sobre 2θ, va a ser igual a b al cuadrado sobre 2θ. Aquí, b al cuadrado sobre 2. Y obviamente, ya te diste cuenta que 2θ se va. Ahí está, mira. 2θ por aquí y 2θ por acá se va. Y nosotros queremos hallar b al cuadrado sobre a. Entonces este a pasa al otro lado. No, b sobre a. Sin cuadrado, sí. Está facilito, porque mira lo que pasa. Ya ha quedado por acá. b al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 3. Los cuadrados pasan como raíz y al final te va a quedar que ese b sobre a es igual a la raíz de 3. Ya está. Así es facilito, así es sencillo. Ok chicos, ahora sí, ha sido un gustazo, ya sabes, cualquier cosa, comunícate con la página de la academia y te van a dar mayor información. Ha sido un gusto, hasta la próxima oportunidad. Chao chicos, feliz año, nos vemos, chao chao.